Hola chicos, buenos días. Soy el profesor Richard Alexander Carazas Mantilla de la institución Alfonso Ugarte, COIPA. Un fuerte saludo para mis alumnos de Alfonso Ugarte y un fuerte saludo para todos mis ex alumnos que les he enseñado. Bueno chicos, el tema de hoy día es un tema dedicado de qué es la historia. Sabemos que la historia es una ciencia social. Ahora, ¿por qué decimos que la historia es una ciencia social? ¿Por qué? Porque es una ciencia que se encarga de estudiar al ser humano dentro de la sociedad. Ahora, se le llama ciencia porque estudia y explica quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron nuestros antepasados. Imagínense qué sería de nuestras vidas sin la historia, pero más o menos para que puedan entender algo sobre la historia, a continuación les voy a presentar un video en el cual les va a explicar de qué es la historia. Espero que estén atentos porque de aquí van a venir unas preguntas sobre historia. ¿Qué es la historia? La historia es la ciencia que estudia y nos explica quiénes eran, cómo vivían y qué hicieron las personas en el pasado. De la misma forma que conocer la historia de nuestra familia nos permite saber quiénes son cada uno de los miembros que la componen, cuándo vivieron y qué hicieron, conocer la historia nos permite saber quiénes fueron, cómo vivieron y qué hicieron los seres humanos en épocas pasadas. ¿Quiénes estudian la historia? Gracias a una serie de personas conocemos la historia. Estas personas son historiadores o historiadoras. Se dedican a investigar el pasado y analizar los acontecimientos que han ocurrido a lo largo del tiempo. El trabajo de historiador se parece un poco al de detective. Debe analizar el escenario donde ha ocurrido un hecho histórico y buscar las pruebas para saber qué es lo que pasó allí. Cuando los historiadores tienen que buscar, encontrar o recopilar información, en muchas ocasiones necesitan de la colaboración de otros científicos, por ejemplo, de los arqueólogos y de los geógrafos. Los arqueólogos proporcionan a los historiadores información sobre los restos materiales que los seres humanos han elaborado hace muchos miles de años, como por ejemplo cerámicas, herramientas, armas, esculturas, pinturas. El lugar donde los arqueólogos encuentran estos restos se llama yacimiento. Los yacimientos están generalmente bajo tierra y es necesario excavarlos cuidadosamente para no destruir los restos que se pueden encontrar allí. Los geógrafos proporcionan a los historiadores información sobre los lugares en los que los seres humanos han vivido en distintas épocas. ¿Qué son las fuentes de la historia? Para estudiar el pasado es necesario observar, leer e interpretar los restos que han dejado nuestros antepasados. Estos restos reciben el nombre de fuentes históricas. Las fuentes históricas dan pistas a los historiadores y les permiten interpretar los sucesos de la época que están investigando. Las fuentes históricas pueden ser escritas y no escritas. Cuando son fuentes escritas podemos encontrar los textos que se conservan del pasado. Por ejemplo, un diario personal, una carta, un periódico, un libro. Las fuentes no escritas son muy variadas. Encontramos tres tipos: fuentes orales, fuentes gráficas y fuentes materiales. Las fuentes orales son, por ejemplo, una canción, una historia o una entrevista. Las fuentes gráficas son, por ejemplo, una fotografía o una pintura. Y las fuentes materiales son una herramienta, un vestido, un juguete, un arma, un edificio.
Muy bien, chicos. Como han podido notar, y ya vieron, que la historia es una ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la historia? Pero aparte de ello, ¿por qué es una ciencia? Porque nos explica la forma de cómo han vivido nuestros antepasados. Se hace una serie de preguntas, una serie de cuestionamientos. Imagínense ustedes sin historia. A ver, un minuto, imagínense. ¿Qué sería en la vida de ustedes sin historia? ¿Mm? Pues imagínate que de aquí tú tienes quizás unos 18 años, pero no recuerdas qué hiciste a los 5 años, a los 9 años, a los 10 años, a los 15 años. Entonces, la historia sirve para reconstruir todas las cosas que te han pasado para tenerlo aquí en el presente. Una persona sin historia es una persona sin pasado. Es como decir, es como sufrir el Alzheimer, que no me acuerdo de lo que me ha pasado, las cosas que he vivido anteriormente. Entonces la historia sirve para reconstruir, para construir nuestros hechos. Ahora, ¿a quiénes estudia la historia? ¿A quiénes? Correcto, a los seres humanos. Si tu respuesta fue, o si pensaste en los seres humanos, sí, la historia es una ciencia social porque se encarga del estudio de los seres humanos. Ahora, el primer historiador en el mundo fue Herodoto. Aparte de ello, sobre la historia, hay diferentes tipos de historia. La historia tuya. ¿Cómo se llama la historia tuya? Se llama historia personal. Si esa fue tu respuesta, fue historia personal. Ahora, ¿cómo se llama la historia de todo el conjunto de personas que viven en tu casa? De tu papá, tu mamá, tu tío, tus hermanos. ¿Cómo? Correcto. Historia familiar. Y si yo menciono todas las familias de tu comunidad, de tu ciudad, historia regional. Y si yo hablo de todas las regiones de nuestro país, ¿cómo? Historia del Perú, muy bien. Y si yo abarco todos los países del mundo, ¿cómo se llama? Ah, correcto. Historia universal. Entonces, la historia sirve para reconstruir nuevamente cada uno de los sucesos, hechos o cosas que han pasado y sirve para traerlo en el presente para ver cómo ellos han vivido y cómo hemos ido evolucionando en el paso del tiempo. Imagínate que no existiera la historia. Estaríamos viviendo quizás todavía en la época de las lanzas de piedra o andando quizás para defendernos con un pedazo de hueso de árbol. Entonces, primero empezamos con huesos, con ramas para defendernos, después la piedra, después los metales y una serie de hechos que han ido, con el largo del tiempo, hemos ido teniendo el conocimiento, cómo hemos ido pasando, cómo ha ido escalando y llegar hasta la actualidad. Eso es la historia. Ahora, ¿quiénes se encargan de estudiar la historia? ¿Cómo? Muy bien, los historiadores. ¿Y quiénes se encargan de darle toda esta información a los historiadores? ¿Mm? ¿Cómo se llaman esas personitas que sacan los restos óseos, la cerámica, los pelos, los huesos, las herramientas hechos por los seres humanos? ¿Cómo se les llama? Arqueólogos, arqueólogos. Y todas esas cosas que ellos descubren, herramientas, huesos, metales y todo lo demás, se llama yacimiento. Y como son yacimientos, muchas veces tienen que excavar bastante para poder tener todo ese material y darle la información a los historiadores. Pero no solamente a los arqueólogos, también tenemos a los geólogos y que vienen a hacer es la ubicación de un determinado yacimiento en el tiempo. Por ejemplo,
¿Dónde se encuentra la cultura lambayeque? ¿Dónde se encuentra la cultura muchica? ¿Dónde se encuentra el señor de Zipán? ¿Dónde se encuentra la señora de Caos? La sacerdotisa de Chornancap. ¿Dónde se encuentran los restos de Caral? Etcétera. Es la ubicación del lugar. Caral en Lima. Así, ¿no? Entonces la ubicación, ¿sí? Pero ahora, pues, eso ya, pero sí, pero ¿de qué me sirve estudiar la historia? ¿Por qué es tan importante la historia? ¿Para qué? A continuación, les voy a presentar un video para que se les quede muy bien la importancia que tiene la historia para el ser humano. Muy bien, vamos a ver. Saben que la historia es una ciencia social. Es una ciencia social, ¿por qué? Se encarga del estudio del ser humano. Muy bien, a ver, silencio y escuchen. La historia. Consejos que vienen desde tiempos muy remotos hablan de la historia como maestra de la vida. Pero ¿nos ha servido de algo aprender historia? Hasta la fecha hemos aprendido a transportarnos a grandes velocidades, comunicarnos al momento desde y hacia cualquier lugar del mundo. Conocemos mucho sobre la vida de nuestro planeta, empezamos a escudriñar nuestro universo e iniciamos el entendimiento de la vida misma con los descubrimientos genéticos. Sin duda, nuestra capacidad de aprender es enorme. ¿Por qué no hemos aprendido a vivir en paz? ¿Por qué no aprendemos a ser justos? ¿Quién nos enseñó a creer que era natural que unos humanos vivan con todos los privilegios y otros sin cubrir sus necesidades? Y si se dice que el pueblo que no sabe su historia está condenado a repetirla, ¿tiene la historia como maestra de la vida algunas respuestas? Cuando pensamos en la historia, es probable que la imaginemos como una simple narración muy larga, en la que todos están de acuerdo acerca de cosas que ocurrieron hace tanto tiempo que no tienen nada que ver con nuestras vidas. Pero en realidad, la historia es importante en nuestras vidas. Nuestra historia personal es parte de una historia más grande. Lo que hacemos a diario está condicionado por todo lo que pasó antes. Y construyendo la historia todo tiempo. Por la historia forma parte de nuestra vida. Todas las historias nos ayudan a compartir experiencias vitales. Es un proceso esencial para comunicar y crear de todos esos valores, costumbres y significados que llevamos en común. Sin embargo, no hay una historia única y verdadera. Las fuentes de historias son muchas y diversas, que van desde el propio hogar, la escuela, medios de comunicación, iglesias y más. Fuentes con distintos enfoques y también con diferentes intenciones. Cuando la historia, ya con mayúsculas, se vuelve propiedad de las instituciones, se convierte en un instrumento de poder. Por eso lo más común es que los lectores pongan los intereses de quien funde o se proponen enseñar su versión de la historia, ya sea en la televisión o en eso, la historia que se escribe para los libros escolares suele ser muy diferente a la realidad. Entonces, es posible encontrar respuestas en la historia. Respuestas 100% ciertas, no, pero sí experiencias que pueden explicarnos todas las cosas que en el futuro deberían ser tomadas en cuenta en cada decisión que tomamos. Claro que lo que sabemos de historia puede no ser 100% cierto, nos ha confundido más. Si es así, excelente. La historia con sus modos de dividir y aprender a veces es músico, hay que desconfiar de las historias que se presentan como las únicas verdaderas. Conocer otras versiones, siempre sabiendo que lo único seguro es que la único que está Muy bien, chicos. Eso es la importancia que tiene la historia, pero un poquito para que puedan entender mejor por qué es la historia. Imagínense, si tú no supieras nada de la historia, no vas a poder entender el mundo que te rodea. Por ejemplo, dirás, ¿por qué celebró el Señor de Ayabaca? ¿Por qué hoy día celebró el Señor de Ayabaca? Ah, viene desde hace tiempo. ¿Por qué los carnavales? Ah, viene desde allá, desde hace tiempo. ¿Y cómo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo? ¿Por qué me tengo que vestir de esa forma? ¿Por qué bailo esto? Entonces, esto tiene que ver con la historia, para que para que puedas comprender un poco la historia, para que puedas comprender el mundo que te rodea. Para eso es importante la historia. Ahora, si sabes de historia, estarás mejor informado. Por ejemplo, si yo te digo una pregunta que es parte ya de nuestra historia, ¿cuándo
surge el COVID-19? Y tú me decís, en el año 2019. Correcto. ¿Y en qué país? China, profesor. Correcto, en China, en China. Entonces, eso ya es parte de nuestra historia, de cómo es el comportamiento que se está dando actualmente de esta enfermedad del COVID, también es parte de la historia y nos sirve para tener una fuente de información para poder combatir algo que se quiere combatir en su debido momento, por ejemplo, el COVID-19. Y también nos mantiene informado. Ahora, otra de las preguntas, ¿cómo vivían antiguamente y cómo vivimos en la actualidad? Las preguntas para ustedes. Nuestras culturas antepasadas, supongamos la cultura chameña, los incas se vestían y nosotros nos vestimos igual como se vestían los incas, ¿sí o no? ¿Cuál ha sido la diferencia entre ellos? Su forma de comer de los incas es igual a la que comemos actualmente. Los rituales de antes son igual a los rituales de hoy en día. Entonces, eso nos hace una forma de comparación. Y aparte de eso, supongamos que ahí me dejen un trabajo de qué es la literatura. Entonces, tengo que buscar la historia de la literatura. Que me digan la historia de los números. Tengo que investigar sobre la historia de los números. Entonces, tiene que ver con todas las áreas. Entonces, la historia nos ayuda a desarrollar eso, el pensamiento, el pensamiento. Es por eso que la historia es una ciencia muy importante. Pero para recopilar toda esa información, ya, la historia, como ya le dijimos, es una ciencia social y habla sobre fuentes. ¿Eso qué son las fuentes? Esa en la cual mi mamá lleva los bocaditos. Donde servimos el panetón o ponemos el pollo. No, ese tipo de fuentes no. Son esas fuentes que sirven para dar información a las personas, para que el historiador pueda reconstruir la historia. Entonces, la fuente es una serie de datos para reconstruir la historia. ¿Y qué tipo de fuentes? Ahí en el video habla sobre dos fuentes. Una fuente es esto. Si ven acá, es esto. ¿Qué ven acá? Esta es, listo, correcto. Entonces, esas son fuentes escritas, correcto. Ahora, y otro tipo de fuentes. Las fuentes no escritas, correcto. Por ejemplo, si yo les digo, cuenta la historia del lago Titicaca, salieron una pareja, Manco Cápac y Mama Hoyo. Esa es una fuente oral, porque estoy con el cuento. Y si yo, otro tipo de fuente, esto, observan ahí, esto viene a ser, que es una cerámica, vendría a ser una fuente arqueológica, Y los videos, que por ejemplo vemos acá, como ese video que yo estoy elaborando, que es una fuente audiovisual, ¿ya? Entonces, las preguntas en el cual ustedes van a tener que desarrollar en su portafolio que ya hemos conversado es, ¿quiénes estudian la historia? Es la primera pregunta. ¿Cómo se reconstruye la información? Que ya lo dije hace instantes. ¿Cuáles son esos tipos de fuentes? ¿Por qué es importante estudiar la historia? Entonces, esas son las 4 preguntas que me van a resolver. Bueno, chicos, ahora, si ustedes quieren saber algo más de historia, si observen acá la pantalla, en el Facebook van a poner
yo amo la historia, pueden añadirse acá y aquí está una serie de información sobre lo que tiene que ver el área. ¿Sí? Muy bien, chicos, me despido, se despide su profesor Richard Caraza y un fuerte saludo para mis nuevos alumnos y para mis ex alumnos. Cuídense. Hasta luego.